Buenos días y bienvenidas a todos y a todas. Gracias en primer lugar por asistir a esta nueva píldora financiera para conocer el programa Neotec 2023 en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, más conocido como CDTI. Como sabéis, en CEI somos además punto PIRI de información de CDTI y Neotec es uno de sus programas estrella dentro de su amplio catálogo de programas y de ayudas a las empresas tecnológicas e innovadoras en España. Este programa en concreto, el Neotec 2023, tiene como objetivo el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica, entendiendo como tal una empresa cuya actividad se centra en la explotación de productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y que, por tanto, cuenta con tecnología propia desarrollada. Hoy estáis aquí en esta píldora financiera que organizamos desde CEI Aragón, que como sabéis somos el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón. Estáis aquí empresas de base tecnológica, que es el grueso de nuestras empresas también en nuestro ecosistema CEI Aragón en toda nuestra historia, en nuestros 30 años, 31 ya, que llevamos apoyando a los Celia, no te oímos. ¿Hace mucho rato que no me oís? No, muy poquito. Vale, pues no sé qué ha pasado. Bien, como decía, estáis aquí empresas de base tecnológica para conocer esta financiación de primera mano, concretamente de la de María del Pilar Román Fernández del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI, a la cual agradecemos como siempre su presencia, que bueno, ya pues llevamos unas cuantas jornadas con ella y siempre nos ayuda y nos apoya en todo lo que necesitamos, tanto en las jornadas como en esas comunicaciones que tenemos constantemente con CDTI para apoyar a nuestras empresas aquí en Aragón. Y además, a continuación, y yo creo que además puede ser muy interesante para todos los que estéis pensando en solicitar un Neotec este año, vamos a tener a Mario Garcés. Mario es CEO de Mindkind, que es una empresa adscrita a los servicios Crece de CEI Aragón, que además está en el Pirineo, en Castejón de Sos, y que cuenta además con un Neotec. Nos va a compartir sus consejos y su experiencia con este instrumento de financiación y, bueno, de verdad que estamos muy agradecidos a los dos por vuestro tiempo y vuestra sabiduría en esta mañana de viernes. Y tras la jornada, pues las empresas que lo hayáis solicitado previamente podréis acceder a una reunión individual con los responsables de CDTI para ver si efectivamente vuestro proyecto encaja. Por daros un breve contexto, antes de pasar a presentar ya a nuestra invitada y a que os haga su charla, su ponencia, CDTI es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+I de las empresas en los ámbitos tanto estatal como internacional. Y nosotros desde CEI Aragón, en Aragón, formamos parte de la red PIRI de CDTI, que tiene como objetivo fundamental pues, la promoción y el impulso de la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas y concretamente nosotros lo hacemos para todo Aragón, para Huesca, para Zaragoza y para Teruel, donde tenemos sede de nuestro centro. Además, dentro de nuestros servicios Crece, de desarrollo de proyectos empresariales innovadores, asesoramos en financiación de la innovación sobre las mejores vías para conseguir fondos para tu startup. Entre ellas, obviamente, siempre tenemos estos instrumentos de CDTI en nuestra mente. Y por contextualizar también la jornada en la que estamos hoy, se trata de la 13ª píldora de financiación de la innovación organizada por CEI Aragón dentro de un ciclo que comenzó en julio del 2020 en plena pandemia y gracias al cual pues, hemos informado ya a más de 785 empresas sobre las líneas de financiación disponibles por parte de CDTI, por parte de NISA, por parte de SODIAR, por parte de inversores privados. También hemos hablado de mecenazgo tecnológico y también de blockchain y cómo se puede financiar una empresa a través de activos blockchain. Y por parte de CEI Aragón, como ya sabéis, pues bueno, tenemos todo este amalgama de servicios de financiación de la innovación y os asesoramos en función de vuestras necesidades sobre cuál es el mejor en cada momento en el que estáis en el estadio de vuestra empresa. Lo hacemos además con un equipo de expertos que atesora más de 20 años de experiencia
entre los que se encuentra mi compañera Concepción Ramos, que lidera este servicio que ofrecemos desde CEI Aragón y que además la tenemos hoy por aquí, ha organizado este evento, por lo tanto le doy también las gracias por organizarlo, y moderará la charla posterior en la que desde ya podéis hacer vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras sugerencias a nuestros dos ponentes, y ella pues llevará esa charla, ese coloquio posterior que seguirá a las intervenciones de nuestros dos invitados. Así que os invito desde ya a utilizar este chat que tenéis ya disponible. Y sin más dilación, voy a dar paso a María Pilar para que nos cuente en detalle esta nueva convocatoria de Neotec. Muchísimas gracias a todos, a los que estáis detrás, a los que estamos hoy delante. Y María Pilar, cuando quieras, el escenario es tuyo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias Celia y a todo tu equipo. Daros la enhorabuena por la cantidad de actividades que lleváis a cabo y seguro que además todo el tejido empresarial de Aragón os lo agradece muchísimo. Yo encantada de colaborar con vosotros, así que ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Voy a compartir la presentación. ¿La veis bien? Que yo ya no os veo a vosotros. Perfecta. Muy bien. Pues, por supuesto, el objetivo de hoy es centrarnos en las convocatorias en la convocatoria de Neotec de 2023, que, como sabéis, el plazo ya está abierto. Bien, antes de este es el índice breve por el que voy a pasar. Os voy a dar una breve introducción a lo que es CEDETI y un poquito, nada más que una pincelada al resto de instrumentos, a otros instrumentos que tenemos, y luego ya, por supuesto, nos centraremos, nos focalizaremos en Neotec. Bien, pues empezamos por CEDETI. Ya lo ha dicho Celia, somos el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Somos una entidad dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que tenemos ya más de 45 años de experiencia. Y nuestro objetivo, y desde luego lo tenemos siempre ahí en el punto de mira y a la prueba, es promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas, que hagan I+D y que continúen por esa senda en toda su andadura, ¿no? Para conseguir este objetivo, lo que hacemos, o una de las actividades que realizamos y que es la mayor parte de CEDETI, la que consume también, a la que dedicamos más recursos, tanto humanos como financieros, es la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Es financiación para el desarrollo de proyectos de I+D+I. Y dentro de esta financiación distinguimos dos bloques principales de ayudas. Por un lado, las ayudas parcialmente reembolsables, que son préstamos a condiciones muy ventajosas, mucho más ventajosas que las de mercado. Ahora las veremos con un pelín más de detalle. Y las subvenciones, que son subvenciones a fondo perdido y entre las que se encuentra Neotec. Para que os hagáis idea de los fondos que maneja CEDETI para esta financiación de proyectos, aquí tenéis las cifras para 2022, donde hemos dedicado 891 millones de euros para financiación de proyectos. El presupuesto de CEDETI es mucho más amplio, pero esta es la cifra para financiación de proyectos. Y de esa cantidad de los 891, pues el 65% lo hemos dedicado en las ayudas parcialmente reembolsables, estos préstamos que vamos a ver, y 35% para las convocatorias de subvención. Bien, pues lo que os he comentado, ayudas parcialmente reembolsables. Aquí, bajo estos préstamos, también financiamos dos tipologías principales de proyectos. Por un lado, los proyectos de investigación y desarrollo, que son para el desarrollo de un nuevo producto, de un nuevo proceso o de un nuevo servicio que tiene que tener
alto contenido en desarrollo de tecnología. Y por ello tiene que contener tanto actividades de investigación industrial o de desarrollo experimental. Y por otro lado tenemos los proyectos de innovación. Con los proyectos de innovación lo que pretendemos es que las empresas se modernicen a través de inversiones, bien en la compra de equipos más innovadores. Siempre pongo el mismo ejemplo que yo creo que se entiende muy bien, que es un taller de mecanizado que adquiera equipos de fabricación aditiva, ¿no? Para pasarse a la fabricación aditiva. O bien también con estos proyectos de innovación lo que perseguimos es que las inversiones se hagan en tecnología. Pues una empresa que incorpore, por ejemplo, tecnología digital o ahora temas de inteligencia artificial, elementos que tienen que ser tecnológicos, pero que no los ha desarrollado la empresa, sino que se los compra a terceros. Y bien, ¿en qué consisten las características principales de estas ayudas? Pues lo que os decía, os he comentado ya, que son préstamos a tipo de interés fijo por debajo de mercado. Ahora la mayoría están referenciados al Euribor, pero en los proyectos de innovación es el Euribor más un punto más un 1% de interés. Y luego lo que los hace muy interesantes es que cuentan con tramos no reembolsables, es decir, con subvenciones que pueden llegar hasta el 33% de la ayuda. O sea que entre el bajo interés y este tramo no reembolsable, pues son unas ayudas muy, muy atractivas. Además, cuentan con largos periodos de amortización que pueden ir hasta 15 años. Y además son convocatorias permanentemente abiertas. El plazo de solicitud está abierto sin ningún tipo de pausa y también no presentan restricción sobre el sector o tecnología a desarrollar. Y como veis, pues es entre que las condiciones financieras son interesantes y estas dos últimas características, que son convocatorias abiertas y que no hay restricción de tecnología, pues lo que hace es que estas ayudas se adapten muy bien, que sean muy flexibles para las ayudas que requieran las empresas. Os las cuento sobre todo para que veáis que Neotec no es el único camino que tiene CDTI para financiar proyectos y que esto es una continuación lógica, por ejemplo, a pasar por un proyecto Neotec. Luego, seguir pidiendo las ayudas parcialmente reembolsables para vuestros desarrollos posteriores. Para que tengáis una cifra, pues aquí tenéis los proyectos de Aragón en estas ayudas parcialmente reembolsables en el último año. Ha habido 38 proyectos aprobados con una aportación de 20,8 millones de euros. Por eso quiero resaltar que los tengáis en cuenta para futuras oportunidades. Bien. El otro gran bloque, si os acordáis, que tenemos de ayuda son las subvenciones. En contraste con las ayudas parcialmente reembolsables, pues las subvenciones se gestionan a través de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva y, por lo tanto, con sus plazos determinados de presentación. Y también en contraste con las anteriores, en este caso sí que vamos dirigidos, por lo general, a sectores y tecnologías específicas. Tienen que tener un alto contenido en investigación industrial y principalmente se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que seguro que habéis oído hablar de él. Es el plan que diseñó España a partir de los fondos europeos de los Next Generation Europe para recuperar Europa después de la pandemia de COVID, ¿no? Como consecuencia de estos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hay que cumplir un principio de respeto
al medio ambiente, que es el principio de DNSH, que viene del inglés Do No Significant Harm. Y que, bueno, pues que vela porque no se contamine, porque se respete el medio ambiente, que no haya emisiones, que se tenga en mente la economía circular, etcétera, etcétera. Bien, pues en este otro cuadro tenéis las convocatorias que va a lanzar CEDETI este año. La primera es Neotec, en la que nos vamos a centrar hoy y que ya es la convocatoria que de momento está abierta en CEDETI. ¿Qué es Neotec? Neotec lo que pretende es apoyar la creación y consolidación de pequeñas empresas innovadoras de reciente creación y de base tecnológica. Esto lo vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Y lo que se busca es pues, financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora. Y la estrategia de negocio se tiene que basar en el desarrollo de tecnología realizada por la empresa. ¿De acuerdo? O sea, para nosotros es fundamental que la empresa sea innovadora, que desarrolle tecnología y que sea una tecnología propia. Muy bien. Os voy a contar un poco cuál ha sido la evolución de Neotec. En CEDETI es, yo creo que la convocatoria más querida por apoyar a las pequeñas empresas y de hecho fue la primera convocatoria que se creó en CEDETI. De hecho, el programa empezó en 2002. En principio con un esquema también de crédito, de préstamo, que se les daba a las empresas y que éstas empezaban a devolverlo solo una vez que ya tenían un cash flow positivo. Pero, bueno, pues se vio que las necesidades de las empresas en estas etapas tempranas iban más acorde con las subvenciones que con los préstamos, que siempre les creaba una incertidumbre, ahí un deber por cumplir, ¿no? De la evolución del préstamo. Así que en 2015 se decidió pasarlo a subvención en concurrencia competitiva, con convocatorias anuales, ¿no? Aquí tenéis la evolución del presupuesto de Neotec. Fijaros que empezamos en 2010 con 10 millones de euros y ahora vamos en 2022 con 40 millones de euros y en 2023 pues vamos a ver que también repetimos la misma cifra. De momento llevamos en este histórico desde 2015 835 proyectos aprobados con 200 millones de euros en subvención, que para nosotros pues es un orgullo y estos 2 últimos años el aumento de fondos se debe al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y a los fondos del Next Generation Europe. Además, el año pasado, perdonad que aquí no lo he comentado, veis del año pasado en 2022 tenemos 2 franjas, 2 colores y es que introdujimos por primera vez una convocatoria a la que reservamos 5 millones de euros para Neotec Mujeres Emprendedoras, que es lo que os voy a contar aquí. Con ello, las características son básicamente las que tiene Neotec, Neotec clásico, con la condición de que las empresas tienen que estar lideradas por mujeres. Y las ayudas el año pasado, que fue como una experiencia piloto, eran hasta el 70% con un límite de 250.000 euros. Pues en esa convocatoria, bueno, lo veremos más adelante, hubo 21 propuestas aprobadas. En cuanto a los resultados de 2022, aquí están desglosados para las 2 convocatorias. Como hemos dicho, Neotec Mujeres Emprendedoras tuvo un presupuesto de 5 millones, Neotec Clásica de 35,
Se presentaron 63 y 475 propuestas y el número de proyectos aprobados fueron 20 en el caso de mujeres emprendedoras y 115 en el de Neotec clásico. De Aragón, por otro lado, pues hubo una propuesta en mujeres emprendedoras que resultó aprobada, o sea que de esas 20, una está en Aragón, y en Neotec clásico hubo 13 propuestas de Aragón con 3 propuestas aprobadas. Este es un ratio, el que tiene Aragón, un poco inferior al de la media nacional. Que hay que trabajar por intentar, el número de propuestas es excelente, pero hay que intentar que esas propuestas resulten financiadas. ¿De acuerdo? Y esta es la clasificación de los proyectos por comunidades autónomas. Como veis, bueno, pues las principales, las que se llevan más proyectos son Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana. Y vosotros pues estáis con estas 3 propuestas. Y ahora pasamos ya a hablar de Neotec 2023. La convocatoria abrió el 28 de febrero y cierra el 20 de abril y tiene un presupuesto de 40 millones de euros. ¿Cuáles son las características principales de Neotec? Que estas se repiten año a año. Bueno, pues los beneficiarios son pequeñas empresas de base tecnológica y reciente creación. Con lo de pequeñas empresas queremos decir que no caben todas las pymes, sino las pequeñas empresas, las que tienen como máximo 50 empleados. Y con reciente creación nos referimos a que tienen que tener al menos 6 meses de constitución, o sea, de constitución en registro, y antes de que cierre la convocatoria. Se cuentan esos 6 meses y menos de 3 años. ¿Qué queremos? La empresa tiene que ser de base tecnológica y esto lo demostramos, que sea una empresa innovadora. Y esta característica de empresa innovadora hay que motivarla, bien mediante el informe de un experto externo, como puede ser alguien de la universidad o de un centro de investigación, o bien mediante la certificación del auditor. Sin embargo, este informe de empresa innovadora no hay que presentarlo hasta que se ha anunciado la resolución provisional. Antes de la firma del proyecto, pues habrá que entregar este informe. Y otra característica que tienen que tener las empresas que se presenten es contar con un capital mínimo de 20.000 euros, que esté ya también suscrito antes del cierre de la convocatoria. ¿La propuesta en qué consiste? Pues un plan de empresa basado en el desarrollo de tecnología. Se pide un plan de empresa a 5 años, aunque Neotec va a financiar como mucho 2 años de ese plan de empresa. Pero para tener una foto más amplia de lo que va a hacer la empresa, pedimos esa visión a 5 años. Tecnología, cualquier ámbito tecnológico y sectorial. Pero lo que sí que se busca es que el desarrollo de tecnología sea propio de la empresa. Presupuesto, pues el mínimo financiable es de 175.000 euros. Y esto es además una característica común para la gran mayoría de ayudas de CDTI. No tenemos ayudas que por debajo de esos 175.000 euros de presupuesto mínimo financiable. ¿Y en qué consiste la subvención? Pues hasta el 70% del presupuesto elegible con un máximo de 250.000 euros. Ahora bien, hace 2 años introdujimos un incentivo por contratación de doctores, de manera que si se contrata a un doctor para el desarrollo de la propuesta de Neotec, se financiará hasta el 85% en lugar del 70% del presupuesto y con un máximo de 325.000 euros. Otra mejora que en este caso se puso en marcha el año pasado fue la posibilidad de optar a una formación en la Universidad de Georgia, en Atlanta, en Estados Unidos,
con hasta 10.000 euros para las 20 mejores propuestas que así lo hayan solicitado. Y por último, que esto también les viene muy bien a todas las empresas, una vez que ya se ha comunicado la propuesta definitiva, de resolución definitiva, se puede solicitar un adelanto de hasta el 60% limitado a 150.000 euros. Estas son las características principales de Neotec. Vamos a hablar un poquito más en detalle de qué gastos, qué se puede recoger en los presupuestos de Neotec. Partidas, los conceptos clásicos en todas las ayudas, como son las inversiones en equipos, que se recoge en su totalidad, no solo la amortización. Los gastos de personal, y aquí esperamos que sea la partida más cuantiosa porque tiene que haber desarrollo de I+D y para eso, por lo esperable, es que el personal de la empresa dedicado a I+D esté muy volcado en este proyecto. También un concepto de materiales, de colaboraciones externas, se puede subcontratar a centros de investigación, a universidades. Esta es una colaboración que se valora muy positivamente. También también se puede subcontratar a otra empresa si se necesita para complementar el proyecto de alguna manera. Y también se recogen gastos de asesoría. En cualquier caso, la subcontratación no puede superar el 50% del presupuesto financiable. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en colaboraciones externas es superior a ese 50% del presupuesto, nos está indicando que el desarrollo propio de tecnología por parte de la empresa pues es cuestionable, ¿no? Que a lo mejor ese desarrollo está más en manos de los colaboradores externos que de la propia empresa. Y otros costes, aquí sí que suele haber diferencia con las ayudas clásicas porque se admiten los costes de alquiler, también de suministros, patentes y propiedad intelectual, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, seguros y auditor. Y el año pasado también se introdujo la posibilidad de meter gastos de promoción, difusión y la formación que os he comentado. También importante decir qué costes no son financiables. Pues los costes financieros, las inversiones en terrenos locales y obra civil, los impuestos indirectos si son recuperables o compensables por otra vía y los gastos de manutención y viajes. Ninguno de estos conceptos se van a financiar en Neotec. En cuanto a la convocatoria de 2023, ¿qué podemos decir de ella? Las fechas ya las he comentado, pero aquí las están más reflejadas por escrito. Del 28 de febrero, que se abrió la convocatoria, al 20 de abril, que es su fecha de cierre. Las características destacables. La novedad principal es que en esta convocatoria se integra la línea de Neotec Mujeres a la convocatoria. No va a haber dos convocatorias separadas como el año pasado, sino que están incluidas en las dos en una misma convocatoria, con reserva de 5 millones de euros para Neotec Mujeres. Pero se hará primero una evaluación de todos los proyectos, se van clasificando por nota y se va adjudicando el presupuesto y hasta 35 millones. Y luego los 5 restantes pues ya se distribuyen a los mejores proyectos presentados por mujeres, liderados por mujeres. Duración del proyecto, y esto es importante porque no está claro en la convocatoria. Como excepción, porque en las anteriores convocatorias no ha sido así, se van a recoger gastos desde enero, se pueden recoger gastos desde enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024. Normalmente en Neotec siempre la sacábamos en un año para empezar los proyectos el 1 de enero del año siguiente. Y ahí se ha creado la confusión. ¿Por qué hemos cambiado?
porque las ayudas se financian con fondos del Next Generation Europe, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y estas ayudas hay que justificarlas a lo largo de 2025 y a finales de 2025. No sé si estamos viendo si se puede ampliar a años siguientes, pero de momento estas son las fechas que tenemos que manejar. Y entonces no nos daría tiempo si los proyectos acaban al final de 2025, no nos daría tiempo a justificar a Bruselas todas estas ayudas, ¿de acuerdo? Esta es la razón. La financiación total de la convocatoria son 40 millones de euros, con los 5 reservados para mujeres emprendedoras. Y la información relevante, pues la orden de bases, que es esta que os dejo aquí, de 2022, y la convocatoria que está en la web de CDT. Muy importante leer estos dos documentos y entenderlos con gran detalle. Los dos. La orden de base incluye a más ayudas, pero hay puntos específicos para Neotec que os interesa conocer. Por ejemplo, los criterios de evaluación están recogidos en esa orden de base y otras características. Lo que os decía de que de 2023 se destinan 5 millones a la consideración de empresas lideradas por mujeres, se recoge en más detalle en el anexo 4 de la convocatoria. ¿Y cómo se demuestra que la empresa está liderada por mujeres? Pues por un lado, el órgano de administración debe estar integrado mayoritariamente por mujeres. Esto es de obligado cumplimiento. Y por otro lado, se tienen que cumplir una de las dos condiciones que se presentan en el segundo punto, que es o bien las mujeres deberán tener la mayoría del capital social, y esto es más del 50% de participaciones o acciones. No nos vale con el 50%, tiene que ser al menos el 51%, ¿vale? O bien una participación relevante en el proyecto, que eso se justifica con que haya un mínimo de 40% en gastos de personal desarrollado por mujeres. ¿De acuerdo? Importante también a tener en cuenta en la convocatoria, pues aparte del texto de la convocatoria en sí, los anexos. En el anexo 1 se especifica el tema de incorporación de doctores, en el 2 la formación en el Instituto Tecnológico de Georgia, en el 3 el plan de empresa. Aquí se os va a decir todos los apartados que tiene que cubrir el plan de empresa. Es imprescindible que esto lo consideréis con mucho detalle y a la hora de redactar vuestra propuesta, cubrir cada uno de los aspectos, cada uno de los temas que se pide en el plan de empresa, que están perfectamente identificados en este anexo 3. El anexo 4, lo que os comentaba de empresas lideradas por mujeres. El anexo 5, la memoria justificativa para el cumplimiento de no perjuicio al medio ambiente, el principio de NSH. Y por último, el anexo 6, el informe de revisión de memoria económica que se hace por un auditor. ¿Qué documentación hay que presentar en Neotec? Pues por un lado, hay que hacerlo a través de formulario, todo en la sede electrónica, solicitud en la web. Por otro lado, hay que presentar el plan de empresa que ya os he comentado, según el anexo 3 de la convocatoria, la memoria justificativa del cumplimiento del DNSH, según el anexo 5, y la documentación financiera y administrativa. Muy importante, ni la solicitud en la web, ni el plan de empresa, ni la memoria justificativa del DNSH son subsanables, ya que la solicitud tienen que estar estos documentos, tiene que estar, por supuesto, el plan de empresa y la memoria del DNSH, porque si no, eso ya no se puede subsanar, no se puede corregir. ¿De acuerdo?
Entramos ahora a ver en qué consiste la evaluación. Primero decir que hay unos criterios de evaluación, que son los que vamos a ver a continuación, que se corresponden totalmente con el plan de empresa. Por eso os insistía que vayáis al anexo del plan de empresa y que sigáis todos y cada uno de los puntos que se piden en ese plan de empresa. Y además de forma bien pensada, bien madurada. Los criterios de evaluación. Neotec cuenta con 4 criterios de evaluación. Por un lado, el plan de explotación comercial. El segundo es el de tecnología e innovación, que es el aspecto más importante, con mayor peso. También la gestión y la capacidad de gestión y la formación, la experiencia del equipo al frente de la empresa. Y el cuarto aspecto, que también os puede dar la diferencia entre pasar o, conseguir financiación o no conseguir financiación, el impacto socioeconómico y medioambiental. La nota final tiene que ser igual o superior a 50 puntos, pero hay umbrales que los veremos ahora en la mayoría de criterios. Como aquí consiste en no solo aprobar, sino en sacar buena nota para conseguir financiación, porque se van adjudicando los proyectos de los que obtienen mayor puntuación, se va bajando hasta que se agota el presupuesto. Para que os hagáis una idea, en 2021 la subvención, la financiación se dio a partir de 77, a los proyectos a partir de 77 puntos sobre 100. Y en 2022 con 75,5. O sea que son convocatorias exigentes. Pues empezamos ya con los criterios de evaluación. El primero era el plan de explotación comercial. Se valora sobre 30 puntos y es necesario pues aprobar, ¿no? Sacar al mínimo 15 puntos para la nota. ¿Qué se busca en el plan de explotación comercial? Pues que haya un buen modelo de negocio con un plan financiero y de ingresos bien pensado, analizar el mercado y proponer a qué mercado se dirige con cifras que lo respalden, también presentar las barreras que puede haber de entrada a ese mercado y demostrar que se conoce muy bien a la competencia y señalar las ventajas competitivas que se tiene sobre lo que ya existe o sobre las mejoras que presenta sobre lo que ya hay en el mercado. El segundo criterio es el de tecnología e innovación. Os decía que este es el más importante porque es una convocatoria donde se busca planes de empresa tecnológicos e innovadores. En este caso se valora sobre 35 puntos y aquí el umbral es de 21 puntos. Además, es un criterio excluyente. De hecho, los evaluadores comienzan a leer las propuestas, a evaluar por este criterio y si no se alcanzan los 21 puntos ya no se pasa, ya no se sigue leyendo. O sea que, por supuesto, en este es en el que tenéis que tener una atención exquisita. ¿Y aquí qué se os va a pedir? Que expliquéis bien la tecnología que proponéis, también que justifiquéis la necesidad de esa tecnología, el valor diferencial con lo que ya existe en el mercado, la innovación que presenta esa tecnología y el reto técnico, el reto que abordáis al acometerla. También una buena justificación del presupuesto, porque necesitáis los equipos, porque los gastos de personal, etcétera, etcétera. Todo el presupuesto debe estar justificado. Otro aspecto muy importante, que tengáis en cuenta la gestión de la propiedad intelectual, que protejáis vuestra tecnología. Y aquí también se tiene en cuenta la calidad de la propuesta. No es lo mismo
un proyecto presentado de forma desordenada, que presente muchas vaguedades, que se vean muchos lugares comunes, no vale con decir palabras clave de moda, sino todo tiene que estar motivado y sustentado, ¿de acuerdo? El tercer criterio es la capacidad de gestión del equipo emprendedor, valorado sobre 30 y se aprueba con 15 puntos. Y en este caso lo que se evalúa es la formación del equipo y qué competencias tienen, su experiencia profesional, cuál es su compromiso con ese plan de empresa, qué dedicación tienen y cómo lo llevan a cabo, y la vinculación con redes y entornos de emprendimiento. Por ejemplo, se valora positivamente que las empresas vengan de una incubadora, de un CEI o que estén amparados en algún sistema que les pueda apoyar en estos primeros pasos. Por último, el cuarto punto es el impacto socioeconómico y medioambiental, con 5 puntos. Aquí no hay nota de corte y lo que se va a buscar aquí es cómo contribuye el proyecto a la creación y calidad del empleo, cuáles son las inversiones que se puede movilizar con este plan de empresa, y cuestiones importantes como la igualdad de género, que sabéis que día a día está cobrando, como no puede ser de otra manera, y por supuesto lo tengo que decir yo, más importancia, temas de inclusión social y temas medioambientales. En resumen, ¿qué pasos hay que dar desde la apertura al cierre de la convocatoria? El primero, y muy importante, leer detenidamente la convocatoria. Cómo es la elegibilidad de los beneficiarios, los requisitos, la orientación, las fechas de apertura y cierre. Y esto os lo digo porque tenemos buzones para responder dudas sobre la convocatoria y nos llegan muchas dudas que no se han leído ni la primera página de la convocatoria. Temas que si vas a la convocatoria los tienes ahí resueltos. No tenemos ningún problema en responderlo, ¿no? Pero por nuestra parte estamos a vuestra disposición, pero es para incidiros a vosotros que hay que conocer en detalle la convocatoria, porque luego puede ser muy frustrante que se rechace, al principio resulte el proyecto inadmitido porque no se cumplan las condiciones de tener 6 meses mínimo de antigüedad y máximo 3 años. O sea, temas de estos o el capital social, todos estos temas hay que tenerlos muy, muy claros. El segundo, preparar el plan de empresa a 5 años, orientarlo a los criterios que hemos contado de evaluación de Neotec, y pensar todo el rato que no voy a aprobar sino a conseguir nota. El cuarto, seleccionar la duración del proyecto. El proyecto podéis vosotros elegir si es más largo dentro de los márgenes que fija la convocatoria. Si queréis hacerlo en menos tiempo, también podéis elegirlo. Cuantificar las partidas de gasto y justificarlas. Realizar acuerdos y subcontrataciones, tenerlos preparados. Preparar documentación técnica, económica y administrativa. Cumplimentar la solicitud en la sede electrónica de CEDETI, comprobar toda la documentación y, por favor, no esperar hasta el último momento, el paso 10, para enviar cerrar la solicitud y que quede el envío de toda la documentación, porque el último día pues puede haber saturación o puede haber algún problema. Si es algún problema por parte de CEDETI, se aumentará el plazo, pero si es un problema de vuestro lado y llegáis tarde, el límite es a las 12 horas peninsulares, a las 12 del mediodía, pues os quedáis sin convocatoria. Recomendaciones, y con esto ya acabo. Cubrir todos los apartados de la memoria, esto lo he insistido mucho, pero sin vaguedades, porque tenéis un máximo de páginas
que tenéis y veréis que la memoria pasa por muchos aspectos, con lo cual tenéis que ir al grano que se entienda, pero sin prescindiendo de cosas superfluas. Demostrar que hay contenido en I+D, y esto se hace explicando bien los objetivos, el punto de partida, los retos y la dificultad que se aborda. Mercado, también este es un tema que nuestros compañeros de evaluación insisten. Hay que explicar el mercado, las oportunidades del producto y de diversificación de la tecnología. Demostrar que se conoce el mercado y a los competidores. Y luego, también, por supuesto, cuenta de resultados que sea realista, razonada y creíble, porque nos encontramos muchos proyectos con cuenta de resultados muy optimistas y que no son para nada creíbles. Todo esto, el evaluador os va restando puntos si ve algún punto débil o algún punto que no esté justificado convenientemente. El presupuesto bien justificado para cada uno de los conceptos y el equipo emprendedor, pues, razonar bien cuál es el compromiso y la vinculación al proyecto. En el caso de que sea un equipo joven, explicar quién los asesora si no tienen suficiente experiencia. Y también presentar el organigrama del equipo con el rol de cada uno y el organigrama a 3 años, si va a variar o se va a... que si para qué os va a servir el proyecto, cómo va a cambiar en la empresa. ¿De acuerdo? Y ya la última recomendación, pues deciros que no solo hay que tener un buen proyecto, hay que saber contarlo también, y contarlo de una forma clara que se entienda y que intente llegar al evaluador. Tenéis más información y asesoramiento en la web de CEDETI, en ayudas a la I+D+I, en ayudas Neotec y también el buzón que os decía para resolver dudas, neotec@cedeti.es. Y ya con esto he terminado, dejo de compartir y paso el turno ahora a Mario Garcés. Ya lo ha presentado Celia, es de la empresa Mindkind y ha tenido la experiencia de un Neotec. Y así que es un caso de éxito que nos agrada siempre. Yo creo que es mucho más directo para vosotros saber quién ha tenido la experiencia, ha sufrido y disfrutado de la experiencia de Neotec. Así que Mario, adelante. Muchas gracias, Pilar. Buenos días a todos y gracias también a CEDETI Aragón por la invitación a compartir nuestro caso como parte como empresa Neotec, ¿no? que hemos recorrido ese camino que os ha desmenuzado Pilar en la presentación. Bueno, yo lo primero por seguir un poco el hilo argumental que ella ha expuesto, y en mi propia experiencia sí que os diría que Neotec es una convocatoria que hay que prepararla con mucho tiempo. Me refiero, no se puede optar a Neotec empezando en enero a preparar la documentación o a redactar para presentarse en el mes de marzo o abril, ¿no? Hay que tenerlo en el radar y empezar por lo menos un año antes. O sea, cuando sale la convocatoria del año anterior, ya empezar a rellenar la memoria. Más que nada porque, como es una convocatoria muy enfocada en empresas tecnológicas, las empresas tecnológicas suelen estar iniciadas por perfiles técnicos o científicos que no suelen tener mucha competencia en el ámbito de gestión empresarial, de equipos financieros, económicos, comerciales, etcétera, etcétera. Yo, por mi parte, ya cuando he pedido Neotec, yo ya llevaba casi 30 años como empresario, entonces, bueno, pues ya tenía una cierta conocimiento de todas esas áreas, pero cuando no se tiene ese conocimiento, si no se recurre o bien dentro del equipo o bien como asesores externos, incluso a alguna consultora que pueda acompañar, y ahí abro paréntesis, hay consultoras de todo tipo, procurad buscar una que os atienda, que os responda al teléfono, que os clarifique las dudas, que estén disponibles para contactar con ellos.
y que sintáis que os acompañan, ¿vale? Entonces, es muy importante empezar con mucho tiempo por eso, porque os vais a encontrar que a la hora de rellenar cosas, incluso a mí, después de muchos años de experiencia, me ha pasado, ¿no? Que te encuentras a la hora de redactar cosas que te das cuenta que no tienes la soltura, porque no es algo que estés haciendo todos los días, ¿no? Entonces, prepararlo con mucho tiempo. Luego, Neotec, yo creo que en el ámbito de subvenciones públicas es una subvención que tiene un impacto brutal. Es verdad que llega cuando ya has hecho un camino previo de preparación, donde tú ya has desarrollado básicamente tu tecnología, tienes bien fundamentado lo que quieres hacer o quieres contar. Eso hace que tú ya hayas recorrido ese camino de una cierta madurez a la hora de analizar lo que es por lo menos la parte tecnológica. Y por eso te exige, bueno, pues esos 6 meses previos de constitución de la compañía, cuando se la has constituido, se supone que ya estás embarcado, ya has depositado un capital social mínimo, que también es una exigencia que me parece que condiciona, que efectivamente te obliga a hacer ese camino previo. Y yo creo que es un empujón imprescindible, es decir, no hay financiación. España es un país que, quitando la financiación pública y los fondos Next Generation que han llegado y han dado un impulso brutal a la economía, no nos engañemos, la financiación privada no está funcionando. O sea, los bancos no prestan dinero fácilmente a proyectos innovadores. Da igual lo buena que sea la idea, da igual cómo se lo presentes. Los analistas en general no conocen nada de tecnología, con lo cual no evalúan adecuadamente los proyectos. Los analistas de riesgo están muy distanciados del director de la oficina con el que tú hablas. Entonces, Neotec es una herramienta imprescindible. Si no fuera por Neotec, muchos proyectos empresariales con potencial científico y tecnológico no saldrían adelante. Entonces, Neotec para mí es, digamos, el impulso más fuerte que hay para empezar proyectos como el que ha sido el nuestro. Nosotros estamos en el ámbito de inteligencia artificial. De inteligencia artificial general es un ámbito que ahora mismo está en el candelero. Hemos cogido la ola desde el principio porque ha arrancado y nos hemos subido. Y bueno, luego el planteamiento temporal. Nosotros hemos planteado el proyecto a 2 años. De hecho, vamos a apurar hasta los 2 años y medio con la prórroga que Neotec también se puede solicitar para extender la duración del proyecto. Porque, bueno, pues cuando estás en una fase de investigación tecnológica donde estás haciendo cosas muy nuevas, pues surgen imprevistos desde, por ejemplo, nosotros estamos en un valle pirenaico. Es difícil captar gente que quiera venirse a un entorno tan retirado. Entonces, bueno, pues hay gente que viene y no se adapta. Entonces, las entradas y salidas del equipo, que no son muy frecuentes, pero sí que te dan parones de tiempo que dilatan un poco los tiempos que estaban previstos en el proyecto. Entonces, todas esas cosas conviene mirarlas, como digo, con mucho tiempo y meterlas en el radar, porque van a ser condicionantes que influyen en la ejecución luego una vez concedido Neotec. Respecto a CEDETI, la institución, todas nuestras interacciones con CEDETI han sido excepcionalmente agradables, cordiales, productivas y satisfactorias. La gente que hemos tenido al otro lado respondiéndonos preguntas antes, durante y después, pues siempre han sido eficaces y nos han dado lo mejor que han podido ofrecernos dentro de lo que estábamos preguntando, con lo cual detrás vais a tener una institución que responde. Y luego un tema muy importante y es la parte financiera. A ver, como os ha contado Pilar, CEDETI os anticipa hasta el 60% del proyecto con un límite de 150.000 euros. ¿Vale? Nosotros empezamos el proyecto el 1 de enero de 2022. Yo desde septiembre, el 80% de mi tiempo se dedica a buscar dinero. Entonces, lo voy encontrando, pero me quita tiempo de estar haciendo lo que realmente es valor añadido para la empresa, que es investigación. Entonces, insisto, la parte financiera tenéis que contemplarla muy bien. Todo lo que podáis llevar adelantado de cómo cubrir la financiación que falta, digamos que CEDETI no anticipa. Y la cofinanciación, ese 30% adicional que se aporta de fondos propios, debería formar parte de ese año previo a lo que es la solicitud de Neotec. Porque luego te resta tiempo. Te resta tiempo y restar tiempo digamos, a lo que puede ser el liderazgo tecnológico del proyecto, pues hace que se dilaten los tiempos. Entonces, recalco, os he dicho ya que la financiación privada, capital riesgo es capital sin riesgo, generalmente, salvo otras excepciones. La banca
todos apoyan a los emprendedores, pero nadie financia a los emprendedores. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, que es, digamos, el riesgo más importante que nosotros hemos encontrado ha sido el de financiación, ¿vale? Y nosotros tenemos un proyecto muy vendible, muy puntero y con tecnología disruptiva. Como llegues con algo un poco más normal, va a ser todavía más difícil. Entonces, meter eso en el radar como uno de los elementos fundamentales. Y luego la redacción, pues, como ya he comentado, pues conviene que todos esos problemas que anticipéis, digamos, la salvaguarda para abordarlos se meta en la memoria. Según vais redactando, pues todos estos problemas tenéis que ir anticipando cómo vais a abordarlos cuando surjan. De esa forma, un poco como decía Pilar, vais a dar credibilidad primero al proyecto, luego al análisis que habéis hecho sobre la viabilidad del proyecto, y eso al final, cuando tú te lo crees, eres capaz de plasmarlo y se transmite, y entiendo que es el analista el que luego va a percibir ese convencimiento que transmites en la memoria. Y ¿qué más? Bueno, pues como estamos a mitad de ejecución del proyecto, no os puedo hablar del final, de la justificación y demás. Entonces, bueno, por otras subvenciones que hemos justificado, pues es muy importante también llevar desde el principio, si conseguís el proyecto, llevar muy bien la parte de justificación económico-financiera, ¿vale? Todas las facturas que entran, llevar claros los conceptos que vais imputando al proyecto y demás, porque luego, cuando va a llegar el momento de la justificación, ponerse a recopilar papeles y demás es mucho más complicado y ahí sí que hay plazos para presentar la documentación. Con lo cual, bueno, pues también es una cosa que yo he intentado llevar desde el principio muy bien enfocado todo lo que va a ser luego la justificación, en este caso de Neotec, pero como digo, bueno, hemos experimentado con otras subvenciones regionales previas que han ido llegando. Y hablando un poco de eso, las subvenciones regionales, en el caso de Aragón, pues sí que es verdad que hay subvenciones complementarias, porque una de las cosas importantes de Neotec es que es complementaria con otras ayudas regionales, y nacionales y europeas. Entonces, bueno, pues también os invito a que hagáis abráis el escáner y metáis dentro del radar pues la base de datos nacional de subvenciones y algunas páginas web que en base a determinados criterios os van dando avisos de las distintas subvenciones que salen. Conviene tenerlas en el radar porque hay muchas que son compatibles, que facilitan, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no imputamos ninguna compra de equipo técnico a Neotec y eso pues lo hemos conseguido a través de subvenciones regionales que nos han cubierto esas partidas, ¿no? que hemos tenido que invertir. Entonces, conviene tener no solamente Neotec, sino el resto de ayudas complementarias que hay en el ecosistema de emprendimiento para que la parte financiera, que es la que más riesgo, entiendo, asume, esté más o menos controlada. Y bueno, pues es algo que tengáis luego preguntas en el momento de debate. En principio es un poco la visión que quería transmitiros, ¿no? Que es una subvención que tenéis que optar, pero preparadla muy bien. Preparadla muy bien, buscad apoyo, prepararos, formaros y a por ella, que es una subvención que hace lo que tiene que hacer, que es impulsar a las empresas que tenemos ya hecho un camino para que intentemos llegar y salir al mercado y crecer ya de forma orgánica con nuestros propios medios. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, Pilar. Pilar, por esa exposición que has hecho muy clara del instrumento y por ese consejo de que se lean bien la orden y la convocatoria antes de ponerse a escribir y antes de empezar a preguntar dudas, ¿no? Pero bueno, en este momento sí que os animamos, si tenéis cualquier duda, aprovechar que tenemos aquí a Pilar y a Mario para, si tenéis dudas, ponerlas en el chat del evento, porque es con lo que vamos a proceder ahora. Y aquí una duda pasa sobre el tema de como la justificación de que el proyecto está liderado por mujeres. Pilar, y dice que un consejo de administración que es paritario, compuesto por una mujer y un hombre, sí cumpliría el requisito. No, porque tiene que ser mayoría. Tiene que ser mayoría, ya os lo he dicho en la diapositiva que hablaba sobre esto, no nos vale el 50%, tiene que ser más del 50%, nos valdría un 51%. Y si fuera, esto lo añado yo, si fuera una pyme con un administrador único que fuera mujer, entonces sí que te cumpliría, ¿no? Sí, bueno, tendría que ser pequeña empresa. Tendría que ser pequeña empresa. Si es un administrador único mujer, claro.
Entonces sí que lo cumpliría. Ujú. Muy bien. Aquí la pregunta del millón. ¿Cuándo está previsto que salga la resolución? Si las actuaciones se inician el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre, dicen aquí hasta el 31 de diciembre del 2024, pero no Sí. es hasta... Sí. Sí. ¿Cómo sabemos si debemos dar comienzo a nuestro proyecto y a contratar doctores? Y si no sabemos si vamos a recibir la financiación para poder hacerle frente. Bueno, desde luego el objetivo es tener la resolución bastante antes del final de año. Nos cuesta mucho, fijaros que este año salió la resolución provisional, no me acuerdo si salió a principios de año y todavía no tenemos la definitiva porque empieza el proceso de justificación de la documentación, de una serie de documentación que pide CEDETI una vez aprobado el proyecto y algunas empresas lo hacen a tiempo, otras les falta no sé qué, en fin, que hasta que no se tenga todo no se puede sacar la resolución definitiva. Y puede haber entre la provisional y la definitiva, pues 3 meses. Parece que va a ser el caso de la del año pasado, ¿no? El año pasado la convocatoria abrió en mayo y cerró en junio. Y la verdad es que estaba resuelta, la resolución previsional estaba preparada ya para finales de año. Entonces, este año, como se ha adelantado todo lo que hemos podido, bueno, la previsión es que después del verano ya se tenga la resolución, ¿vale? Y también vamos a cambiar esta forma de la solicitud de la documentación y tal para hacer más ágil el trámite entre la provisional y la definitiva. ¿Vale? Muy bien. Por cierto, eso es verdad que no lo he especificado bien en mi presentación. Todos los datos que os he dado de los resultados de Neotec 2022, la clásica, no la de mujeres está resolución definitiva ya desde hace mucho tiempo. Los de 2022 de Neotec clásico son resultados provisionales. Es muy difícil que cambien, pero por favor tened en cuenta que un poco de prudencia porque hasta que no se publique la definitiva no se puede tener la absoluta seguridad. Muy bien, pues no veo más preguntas y como no quiero pasarnos de lo que era la duración programada de la jornada, creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los dos. A todos los asistentes os pasaremos, como siempre, la documentación que ha presentado Pilar de Neotec y pasaremos también el enlace a la grabación para que lo podáis repasar. Quedamos a vuestra disposición en CEI Aragón si os surge cualquier duda tras la finalización de la jornada, como supongo que también desde CEDETI. Y ya simplemente recordaros para cerrar que tenemos el 23 de marzo un desayuno digital en CEI Aragón sobre la planificación estratégica en la empresa y luego el 29 de marzo hemos organizado una jornada para daros a conocer la nueva ley de startups. Con lo cual, nos vemos en la siguiente ocasión. Sí. Gracias a todos. Concha, si me permites, yo quiero darle las gracias a Mario, porque desde luego me sube la moral y la autoestima. Como habla de CEDETI, me alegro ver que tienes esa percepción de nosotros. Comparto contigo todos los aspectos sobre la validez de Neotec, sobre el apoyo que representa a las empresas. Lo vemos muchísimo. Y deciros, por favor, a los que vais a Neotec, espero que vayáis mucho y que consigáis la financiación, que después de eso estamos también a vuestra disposición para acompañaros. Tenemos, por ejemplo, instrumentos de capital riesgo que son totalmente con inversores privados, pero que tienen el foco en la tecnología, muy especialistas en tecnología y que no van solamente también, pero no van solamente por la rentabilidad económica del proyecto. O sea que ánimo y suerte para todos. Muy bien.
Gracias. Pues nada. Un abrazo para todos y Pilar, nada, yo lo único que he expresado es mi experiencia personal. Esto que no es una opinión generalizada, sino mi propia experiencia personal en todas las interacciones que he tenido con vosotros. Pues muchísimas gracias a todos y aquí terminamos. Muy bien, gracias. Un saludo, chao.